Buen día, mi nombre es Daniel Fernando Chinoceda y voy a hablar sobre algunos conceptos relacionados con la presión. Este es para la clase de físico-química. Bien, primero que nada definimos la presión. Es una magnitud física, la cual establece una relación entre una fuerza que es aplicada en determinada área. Una fuerza que es aplicada en un área. Relacionada a la presión tenemos la presión atmosférica, que la podemos definir como la fuerza que ejercen los gases de la atmósfera sobre determinada área. Se dice que nosotros tenemos una columna de aire por encima de la cabeza y toda esa columna de aire ejerce cierta presión sobre nuestros cuerpos. La presión varía dependiendo de la altura. No es lo mismo la presión que sentimos en la costa a nivel del mar que la presión que sentiríamos sobre la montaña Everest. Al estar en diferentes alturas, la presión varía considerablemente. La presión la medimos en diferentes unidades. Las más comunes son las atmósferas, pascal, bar y milímetros de mercurio. Los manómetros están calibrados para expresarse en estas diferentes medidas de unidades de medida. Podemos ver manómetros que tienen dos unidades, como por ejemplo esta, que se expresa en bares y en PSIs. En esta se expresa en PSIs y en kilopascales. Otras que se expresan en kilogramos sobre centímetros cuadrados y en PSIs, y algunas que solamente traen una unidad de medida, como por ejemplo esta, que es de milímetros de mercurio, que es común encontrarla en los aparatos médicos. Bien, hablando de aparatos médicos, la presión es muy útil en el área de la medicina. En el área de la medicina, al hablar de la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? El corazón, cuando bombea sangre hacia todo nuestro cuerpo, ejerce una fuerza sobre el fluido, sobre la sangre. Esta sangre es impulsada a través de las arterias y de las venas y empuja las paredes de las arterias, las paredes de los vasos sanguíneos. Bien, pues esa fuerza, hay un promedio que se considera normal para la salud, que es de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Se miden dos presiones, una presión cuando el corazón está contraído, llamada sistólica, y otra presión cuando el corazón se distiende, llamada diastólica. Bien, esa presión se mide por medio de un esfigmomanómetro, o también conocido como baumanómetro. Hay de diferentes tipos. Los más comunes es este tipo esfigmomanómetro, que es analógico. Hay algunos que son digitales y hay algunos que son de mercurio. En el caso de estos de mercurio, que fueron los primeros en crearse, la presión de las arterias se siente por medio de un manguito. En cualquiera de los casos, un manguito, que es una tela que se enrolla alrededor del brazo. Entonces, al momento de inflar, por medio de una perilla, entra aire al mango, y el mango tiene una bolsa de caucho, un globo, que se infla y presiona el brazo. Al momento de apretarlo, entra en contacto con las arterias, y la arteria, al distenderse y al contraerse, transmite esa fuerza de presión hacia el manguito que se encuentra adentro de la tela.
Esos cambios de presión por medio de las mangueras se transmiten hacia la parte que va a medir, en este caso es este manómetro. Por medio de estas mangueras se transmite esa presión. En el caso del digital es igual, solamente que el dispositivo que recibe la presión pues es electrónico. Y en el caso del esfigmomanómetro de mercurio, el aire que ejerce la presión la transmite a la columna de mercurio, que es con la que se mide la presión arterial. En cualquiera de los casos el mecanismo es el mismo, solamente que el de mercurio utiliza al mercurio como medidor, mientras que los otros no. Muchas gracias.